Hola, soy Ana Belén González Lorenzo y hoy vengo a hablar sobre la historia del feminismo y el sufragio y un poco sobre todo lo que hizo Clara Campoamor. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco de lo que vamos a hablar. La primera, la introducción, que es el feminismo, que es el sufragio, para entender todo mucho mejor. Segundo punto, el contexto histórico del feminismo. Y el tercer punto, ya la biografía sobre Clara Campoamor y ya por último la bibliografía. Vale, para empezar este tema tenemos que saber primero qué es el feminismo. Bueno, el feminismo, en palabras más formales, es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte de los hombres, bajo las distintas fases históricas que esto mueve a las mujeres a reaccionar para conseguir la libertad y los derechos. Y segundo, ¿qué es el sufragio? El sufragio o derecho al sufragio es el derecho político y constitucional a participar en eventos electorales, o sea, es el derecho a votar para elegir cargos públicos y tomar decisiones políticas. Es un concepto tan antiguo como la democracia, vinculado con la elegibilidad para la participación política, ya que todo sistema de consulta democrática presenta sus exigencias mínimas, las cuales han cambiado sustancialmente a lo largo de la historia. Y en esta imagen podemos ver a mujeres en una manifestación para tener el derecho a votar. El feminismo a lo largo de los años entre 1789 y 1945. En el año 1899, como podemos ver, estalla la Revolución Francesa y esto va a llevar a unas causas que las mujeres van a tomar conciencia. Luego, en 1860, el movimiento sufragista. En 1910 estalla la Primera Guerra Mundial y en 1940 la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezó el movimiento feminista? A ver, el feminismo no se creó formalmente en el siglo XVII, sino que fueron muchas las mujeres que a lo largo de la historia se cuestionaron el rol que la sociedad les había impuesto y desafiaron las convenciones de la época. Pensadoras como Guillermina de Bohemia, que en pleno siglo VIII propuso crear una iglesia para mujeres, o escritoras como Christine de Pizan, quien en el año 1405 escribió La ciudad y las damas, un libro que iba en contra de la misoginia. Bueno, sin embargo, a todas estas mujeres no se las incluye dentro de una ola feminista, ya que actuaron como de manera individual y no eran totalmente conscientes de que estaban luchando en una causa colectiva, como hicieron las primeras feministas un tiempo después. La primera ola feminista fue la Revolución Francesa. Al siglo XVII se lo conoce como el siglo de las luces y con esto llegaron la Ilustración, la Revolución Francesa y la defensa por la igualdad entre los ciudadanos adquirió un gran protagonismo en la sociedad. En 1789, en plena revolución, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, lejos de respaldar los derechos de todas las personas, recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres. Siendo parte de la revolución y del movimiento ilustrado, las mujeres fueron siendo mucho más conscientes en la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra ella. Las ilustradas más importantes fueron Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Olympe de Gouges fue la primera mujer en alzar la voz y en 1971 publicó el artículo de los derechos, el artículo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Un artículo en el que se reivindicaba que las mujeres podían tener los mismos derechos que los hombres. Olympe de Gouges, por sus ideales, fue guillotinada en 1793. Y Mary Wollstonecraft redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, un artículo en el que se proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba que la diferencia entre los hombres y las mujeres no era algo natural, sino que era algo cultural, un sesgo producido mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, abogaba por una formación igualitaria.
el poder reaccionó de una manera muy negativa ante este primer debate feminista ilustrado. Como respuesta, las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos y se prohibió que pudieran reunirse más de 5 mujeres en la calle y muchas fueron encarceladas por sus ideales. Además, a inicios de 1800, el Código de Napoleón, en este código se planteaba el matrimonio como un contrato en el que la mujer estaba obligada a obedecer a su marido. Se extendió por toda Europa. Así, la Ilustración alumbró al feminismo, pero también supuso la primera derrota. Bueno, ahora os voy a hablar sobre la segunda ola, las sufragistas. La segunda ola feminista, también conocida como sufragismo, surgió en Estados Unidos y en el Reino Unido a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, tras haber luchado por la independencia de su país, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos. Esto me recuerda a lo que os he hablado antes de la Revolución Francesa, que también tomaron conciencia a partir de una revolución. En 1848, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott organizaron la Convención de Seneca Falls, la primera convención estadounidense sobre los derechos de la mujer, donde, gracias a la firma de 68 mujeres y 32 hombres, se aprobó la Declaración de Seneca Falls. En ese primer programa político feminista se reivindicaba la igualdad de los derechos civiles, incluyendo el derecho al voto y la educación. Al otro lado del Atlántico, es decir, Reino Unido, las mujeres inglesas empezaron a pedir el sufragio femenino en el 1832. Pero su solicitud fue completamente ignorada. Por eso, más de 3 décadas después, las sufragistas pasaron a la acción. Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson redactaron la Ladies' Petition, la primera petición masiva de voto para las mujeres, que fue respaldada por 1.499 firmas, pero al final la Ladies' Petition fue rechazada. En 1903, en vistas de la persistente respuesta negativa, las sufragistas lideradas por Emmeline Pankhurst empezaron a irrumpir en discursos políticos, a asaltar los mítines del Parlamento y a usar métodos de lucha de los que fueron pioneras, como las huelgas de hambre, los encadenamientos, los sabotajes y el uso de explosivos. Pero pese a las múltiples estrategias que idearon para hacerse oír, las feministas continuaron siendo mayormente ignoradas. Bueno, y aquí podemos ver 2 manifestaciones, como os he dicho antes, pues para intentar que fueran escuchadas. El sufragismo estuvo liderado principalmente por mujeres burguesas blancas, pero al final de la segunda ola aparecieron feministas con diferentes razas. Una de ellas fue Sojourner Truth, que es esta de aquí, que era una esclava negra que habló de la doble exclusión por ser negra y mujer, o sea, lo tenía todo. Y otra mujer fue Flora Tristan, esta, que fue socialista, que manifestó la doble represión de clase y de género que sufrían las mujeres obreras, acuñando la frase «la mujer es la proletaria del proletariado». A finales del siglo XIX e inicios del XX, el sufragio femenino empezó a convertirse en una realidad. El primer país del mundo en aprobar el voto para las mujeres fue Nueva Zelanda, el 18 de septiembre de 1893. Le siguieron Australia en 1902, Finlandia en 1906 y Rusia en 1917. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Reino Unido aceptó el sufragio femenino como agradecimiento a las mujeres por sus trabajos prestados durante la guerra. En 1920 Estados Unidos aprobó finalmente el voto para las mujeres, y en España el sufragio femenino llegó en 1931, durante la Segunda República Española, pero desapareció nuevamente con la llegada de la dictadura franquista tras la Guerra Civil. Ahora os hablaría sobre la tercera ola, pero no me da tiempo a hacerlo en este vídeo, así que voy a hacer otro.